Aniversario diferente del Estatuto de Autonomía, cumple 38 años, pero sin invitados ni aglomeraciones. Tan solo se realizaba un acto austero, una declaración institucional ante miembros de la mesa y los portavoces de los grupos. El presidente de las Cortes pide unidad y consenso. Tenemos que ser conscientes de que la única medicina capaz de devolvernos nuestra vida de antes es la unidad y es el consenso. El PSOE no descarta presentar una moción de censura contra Mañueco porque dice que se ha degradado la calidad democrática. Miran a Ciudadanos, ya que reconocen que si se presenta no depende solo de ellos. Necesitarían el apoyo de alguno de estos procuradores. La protección del lobo al norte del Duero tensaba el Pleno. Los populares presentaban una proposición para pedir al Estado que desista de incluirlo en la lista de especies protegidas. Se oponían a ello 3 partidos, PSOE, Podemos y Vox. Los alumnos de tercero y cuarto de primaria de Villadiego, en Burgos, se acercaban a las Cortes esta semana vía telemática para preguntar sus inquietudes. El encuentro se enmarca dentro de las unidades didácticas creadas para que los escolares puedan conocer el funcionamiento del Parlamento. Descartamos la presentación de la moción de censura ante la situación de degradación de la calidad democrática, ejecutiva y judicial en Castilla y León. No, no la descartamos. ¿Depende solo de los socialistas? No, no depende solo de los socialistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La semana comenzaba con este anuncio por parte del Partido Socialista. No pone fecha a una moción de censura, pero tampoco la descarta. Por sí mismo no puede sacarla adelante, tampoco si consigue todos los apoyos del Grupo Mixto, necesitaría aparte de los procuradores de Ciudadanos. Esas palabras eran del lunes y el martes en el Pleno los socialistas se reafirmaban. El sábado, el propio portavoz del principal partido de la oposición se dirigía directamente a Ciudadanos. Ciudadanos tiene que reflexionar. Tiene que hacer una profunda reflexión. Y el lunes, la secretaria de organización de su partido lo confirmaba. ¿Descartamos la presentación de la moción de censura ante la situación de degradación de la calidad democrática, ejecutiva y judicial en Castilla y León? No. No la descartamos. El PSOE ya no descarta una moción de censura, pero para lograrla necesitaría 6 procuradores que la apoyen y al menos una parte dentro de uno de los 2 partidos de la coalición. Señores de Ciudadanos, díganos, ¿cuánto tiempo más van a mantener a una mentira? Que sea el Partido Socialista de Castilla y León quien nos habla de, en este caso, de degradación política, pues es un poco irónico. Desde la Dirección Nacional cierran la puerta, pero los socialistas insisten en su mensaje. Nadie sabe cuánto le queda a su gobierno, es verdad. Pero lo que está claro es que su gobierno ya ha llegado al ocaso, señor Mañueco. Y nuestra responsabilidad, nuestro deber, y vamos a cumplirlo, es darle una esperanza a los castellanos y a los leoneses, señor Mañueco. Y creen que el PP se ha puesto nervioso. La gota que colmaba el vaso, dice en el auto del Tribunal Supremo contra el toque de queda adelantado a las 8 de la tarde. Varapalo, que la Junta argumenta, ya sufrió el propio Gobierno de la Nación con decisiones en Madrid y Aragón. Haga memoria, asuma su responsabilidad y si le queda un gramo de ella, póngase usted a usted mismo la moción de censura de la que tanto habla. Hay quien espera la fecha y el órdago. Esto que están haciendo hoy, que es una moción de censura interruptus, esperemos que se sustancie de una vez si tienen valor. Pero al menos en este momento no suma apoyos. A medio plazo. Yo creo que ahora mismo, a día de hoy, lo que toca es ser responsables. Vox, por Ávila y la Unión del Pueblo Leonés, de momento no se inclinan de un lado o del otro. Dicen que no hablan de futuribles. La Junta defiende que de los 257 procedimientos judiciales abiertos por la COVID, la mayoría le han sido favorables y que se han salvado vidas. Sé que cada día de esos 30 días en esta comunidad fallecían 10 personas menos que en otras comunidades. IGEA defiende la efectividad del toque de queda por la cifra más baja de exceso de mortalidad si la comparamos con otras comunidades como Castilla-La Mancha. Con las espadas en alto se celebraba el acto del 38º aniversario del Estatuto de Autonomía, un acto austero que contaba con la única presencia de los miembros de la Mesa de las Cortes y de los portavoces de los grupos para garantizar las distancias por el coronavirus. En el mensaje institucional del presidente de las Cortes se destacaba la importancia del Estatuto en estos momentos y expresaba su profundo dolor por las víctimas de la pandemia. Acto breve, sobrio y marcado por el recuerdo a las víctimas de la pandemia. Ese dolor y homenaje ha sido el mensaje más repetido en la declaración institucional del presidente de las Cortes, junto al llamamiento a la unidad en el momento de más tensión entre gobierno autonómico y oposición.
La única medicina capaz de devolvernos nuestra vida de antes es la unidad y es el consenso. La situación sanitaria ha obligado a aplazar la entrega de la medalla de las Cortes. Aún así, ha habido un reconocimiento a los sanitarios y a todo el personal esencial. Gracias, en primer lugar, a todos los sanitarios, especialmente a quienes han pagado con su vida por frenar este maldito virus. La mayoría de los grupos políticos reconocen en este 38 cumpleaños la vigencia y la utilidad del Estatuto. Es un día, lamentablemente, para poder celebrar poco. Es para acordarnos de tanto dolor, de tanta gente que lo está pasando muy mal desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista de las dificultades de esta enorme crisis social y económica que estamos sufriendo. Que gracias a esa herramienta que hoy cumple 38 años podemos afrontar el futuro de forma decidida, de forma coordinada. Es un buen momento para reflexionar y reivindicar, completar el Estatuto de Autonomía. Lo fundamental es blindar dentro del Estatuto los servicios públicos para garantizar una vida digna al conjunto de la ciudadanía castellana y leonesa, y más en el contexto actual de la crisis sanitaria, social y económica que vivimos. A un andaluz le preguntas si de dónde es y dice soy andaluz, o un catalán, y aquí te preguntan y muy poquita gente contesta que es castellano y leonés. Con excepción de Vox y UPL, que cuestionan nuestra estructura autonómica. Es un acto que no podemos compartir. Como sabéis, nosotros estamos en contra del Estado de Autonomía. El Estado de Autonomía está suponiendo un gasto que ahora mismo es inabarcable. Ha construido un monstruo de comunidad autónoma difícil de gestionar y con territorios muy desequilibrados. Un aniversario muy distinto al de hace un año, cuando el 25 de febrero las Cortes reunieron a 300 invitados y la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía protagonizó los discursos. En el Pleno, la gestión sanitaria copaba 4 de las 5 proposiciones no de ley que se debatían esta semana. PP y Ciudadanos, con la abstención de Por Ávila y UPL, reclaman al Estado más herramientas jurídicas más allá del estado de alarma. También salía adelante uno de los puntos de la proposición de Podemos para reforzar la atención de pacientes crónicos. La crisis del coronavirus lo copa todo, pero los grupos insisten en que existen otras patologías. Esta semana lo hacía Podemos. No podemos dejar de atender lo importante por lo urgente, porque eso cuesta vidas y cada semana, cada mes que pase de pandemia, dejando de atender cronicidades, sin cirugías, sin prevención, sin cribados. Sanidad rebate que mientras en la primera ola se paró toda la actividad no COVID, en la segunda y tercera ola se están manteniendo las consultas, aunque no al 100%. Se mantienen casi 5.000 contratos para reforzar los niveles y sistemas asistenciales. Se ha contratado a más de 250 médicos, más de 2.100 enfermeras. Y a pesar de todas las dificultades, seguimos trabajando para mejorar y dar el mejor servicio posible. No les quepa ninguna duda. Partido Socialista y Podemos rebaten que los consultorios están cerrados y que la atención presencial sigue sin ser habitual. Y de nuevo los socialistas miraban a Ciudadanos. Señorías de Ciudadanos, se merecen los castellanos y leoneses este gobierno, como decimos los gitanos en Caló, de la lache, de la vergüenza. El punto sobre la atención a los pacientes crónicos salía adelante, como también la proposición de Ciudadanos para reclamar al Gobierno una herramienta jurídica más allá del estado de alarma. Necesitamos una ley contra la pandemia, tal y como prometió el Gobierno de España. Un ministerio que ha cometido serios errores. Un ministerio que tiene pocas competencias, pero son imprescindibles. No obtuvo el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición, especialmente críticos el PSOE y Vox. En toda la legislatura, ustedes no han traído a esta Cámara ni una sola iniciativa en la que se implique directamente a la Junta de Castilla y León. ¡Ni una! Esta proposición no de ley está destinada claramente a tirar balones fuera, trasladando al Gobierno central su falta de previsión. La proposición reclama además al Gobierno central la creación de una especialidad de enfermería de pacientes críticos y agilizar la homologación de los títulos de medicina obtenidos en otros países. PP y Ciudadanos se quedaban solos en contra de la PNL presentada por el Grupo Socialista y en la que se exige a la Junta que financie por completo los gastos extra que los ayuntamientos están teniendo en la limpieza de colegios por los protocolos contra el COVID. El PSOE critica que la Junta solo vaya a pagar durante el curso escolar un 15% del dinero que están poniendo las entidades locales. Recuerda que el Gobierno transfirió 84 millones de euros a Castilla y León para afrontar esos gastos educativos. PP y Ciudadanos apelan a una reforma de la financiación local para que puedan tener fondos suficientes y defienden ser una de las autonomías que más dinero ha entregado a los ayuntamientos estos meses. De 1.020.300 euros.
Es una aportación absolutamente insuficiente, señorías, teniendo en cuenta además que el Gobierno de España solo para gastos educativos ha trasladado a la Junta de Castilla y León más de 84 millones de euros. Parece imposible de entender que con 84 millones de euros solo traen a los ayuntamientos aproximadamente 1.600.000. Imposible de entender. Mire, 58 millones para la contratación de docentes y de personal, 12 millones para las universidades, 3,7 para pruebas diagnósticas, 5,8 para adquisición de material de protección, 4,7 millones para equipamiento informático, 4,3 para servicio de acompañamiento del transporte escolar. Resulta sorprendente que hace unos meses el Gobierno tuviese la feliz idea de querer quedarse con el superávit de los ayuntamientos y ahora vengan aquí a decir a la Junta de Castilla y León las medidas que tiene que tomar. Tampoco ha salido adelante otra proposición no de ley del PSOE que recuperaba su propuesta de crear un suelo social equivalente al 12% del PIB de la comunidad, una financiación que se destinaría a garantizar las políticas sociales y la protección a los colectivos más necesitados. PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra de esta iniciativa. Para los partidos que componen el gobierno autonómico es algo innecesario, ya que en los presupuestos recién aprobados se supera ese 12% de gasto social, que alcanza el 13%. Es la creación de un suelo social equivalente de al menos a un 12% del PIB, que vincule la inversión de las políticas sociales al PIB de la comunidad. No apoyar esta iniciativa, señorías de Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, sería absolutamente miserable. Hoy las cuentas de Castilla y León alcanzan el 13,56% sobre el PIB destinado a políticas sociales. La política real, el compromiso con los ciudadanos, se demuestra aumentando el presupuesto de las consejerías sociales a más de 7.800 millones de euros. Lo que menos necesitan son ayudas y subvenciones, salvo que desgraciadamente no les quede más remedio. Los diferentes ritmos de vacunación entre los sanitarios generaban las críticas desde Vox y desde Unión del Pueblo Leonés. Exigen explicaciones a la consejera y criterios claros y transparentes. Casado justifica que en todas las provincias no hay el mismo número de personas en residencias y en los hospitales. El reparto de vacunas entre provincias es claramente asimétrico. No tiene en cuenta la situación epidemiológica y provincias como Burgos tienen cubierto un 21% de los sanitarios con 2 dosis, mientras que Palencia no llega al 5%. Si se ha producido un pequeño desbalance, no ha sido porque hemos preferido a unos sobre otros. Queremos vacunar a todos de la misma manera. Hay sitios donde hay muchas más residencias, donde hay muchos más profesionales sociosanitarios y, por lo tanto, el ritmo no puede ser igual en todas ellas. ¿Por qué no ha existido esa equidad que se demanda? ¿Por qué ha pasado con los que se han colado? ¿Han sido muchos? ¿Han sido pocos, señora consejera? Lo que ustedes hacen es convertir lo que es una anécdota en la generalización y además contribuyen al desasosiego. Los ganaderos no quieren solo aceptar pagos compensatorios y me permitirán que diga en voz alta que yo lo entiendo. Porque el tema va más allá, quieren soluciones y por eso yo creo que es muy bueno que en una estrategia completa y coherente podamos dar respuesta. La principal consecuencia de la inclusión en el listado, en los términos que recomienda el Comité Científico, es la prohibición de la explotación cinegética, no la posibilidad de que pueda haber controles poblacionales siempre y cuando se den las condiciones previstas. Los ministros de Agricultura y Ganadería comparecían de forma conjunta esta semana en el Senado para defender la coexistencia entre lobo y ganadería. ¿Cómo lograrlo? Es el problema. Los populares pedían esta semana al Gobierno central que no incluya el lobo en la lista de especies protegidas y el PSOE lo rechazaba porque dice que es momento de volver al consenso. Los populares contraatacaban recordándoles que el Partido Socialista ha defendido en Cantabria y en Asturias iniciativas similares y les acusan de cobardía. El Partido Popular ha llevado al Pleno de las Cortes una proposición para instar al Gobierno de España a que renuncie a incluir al lobo en la lista de especies protegidas en todo el país. Una iniciativa que rechaza el PSOE. Se les está poniendo cara de viejitas y mi más sincera enhorabuena a la señora Pinacho, porque a los cánidos de Vox le llegan los colmillos hasta el suelo, señorías, cuando ustedes no hacen política útil y pasan a la política de tierra quemada. Hace caja la extrema derecha, señorías. A pesar de haber manifestado públicamente que estaba en contra de la posición del Ministerio. La posición de los socialistas de Castilla y León es clara y en este momento es ni más ni menos que recuperar el consenso urgente al que no contribuye en nada esto, por cierto. Su partido no ha tenido problema alguno, no ya en votar a favor, sino en presentar la misma iniciativa que presentamos hoy aquí.
La misma. El Parlamento pide dejar sin efecto la nueva protección del lobo. Parlamento de Cantabria, unánime. Parlamento de Asturias, Partido Socialista, PP, Ciudadanos, Izquierda Unida y Foro se unen para rechazar la protección especial del lobo. Iniciativa conjunta. Pero ¿cómo son ustedes tan cobardes hoy aquí de amilanarse frente a su ministra radical única y exclusivamente para no molestar? La Junta de Castilla y León, junto a los gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria, donde están el 95% de los ejemplares, ha manifestado su rechazo a que el lobo sea especie protegida, porque supondría graves perjuicios para sus territorios. ¿No nos parece que obviar los criterios estudios empíricos de las comunidades donde residen la inmensa mayoría de las manadas sea un ejemplo de consenso y búsqueda de soluciones compartidas? Son nuestros ganaderos y agricultores los que cuidan de la naturaleza, de nuestro campo, de nuestros ecosistemas, y no los ecologistas de mocasín y de despacho. Por Ávila y UPL respaldan la petición al Gobierno, pero con críticas a la gestión del lobo que realiza la Junta. Llevan años incumpliendo los cupos de caza que ahora pretendemos conservar. Llevan años incumpliendo las compensaciones a los ganaderos y las medidas preventivas aconsejadas para evitar el ataque de los lobos. Que además de que se mantenga el actual estatus del lobo al norte, insistir en establecer medidas de control poblacional al sur que garanticen una adecuada convivencia entre explotaciones y el lobo. Además, los grupos destacan cómo el sistema de cupos que funciona al norte del Duero ha servido no solo para mantener la especie, sino para hacerla compatible con la actividad ganadera. Bronco fue el debate entre el PSOE y la Junta por el informe de revisión de empresas y fundaciones públicas y en el que el Gobierno solo contempla la supresión de la Fundación Anclaje. Los socialistas defienden que esta fundación ha contribuido a paliar numerosas deslocalizaciones empresariales. La ocasión para ustedes siempre es buena para atacar el diálogo social. Lo único que quieren cerrar es la Fundación Anclaje. Donde deben, no quieren. Y donde quieren, es que no pueden. Solo usted podría haberse presentado a las elecciones diciendo: pincharemos la burbuja política cerrando todos y cada uno de los chiringuitos en el sector público autonómico. Léase el informe y léase lo que dice sobre los sistemas de contratación en las empresas y fundaciones públicas. Léaselo y verá cómo se acaba con los dedazos. Dice otras muchas cosas sobre la transparencia que va a ser necesaria, sobre cómo se contrata, sobre cómo son los altos cargos. Es verdad que en esta comunidad no hemos tenido el trabajo que tuvimos en Andalucía. En Andalucía fue mucho más duro. Porque ahí la gente es que se iba de putas. La polémica por la grabación del programa Prodigios en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid y en la tercera ola de la pandemia llegaba al hemiciclo. El PSOE reprocha que se cierre al sector cultural, pero que se permita esta grabación donde hubo varios contagios. La Junta ha actuado aquí, señor consejero, de manera totalmente incoherente. Mientras el sector de la cultura las está pasando muy mal y no le llegan las ayudas, ustedes se gastan la friolera de más de 428.000 euros. Un reguero de contagios COVID que la Junta ocultó al principio y no aclaró al final. Suspendía la actividad cultural presencial en los centros, es decir, la entrada de público. En todo momento, al igual que en cualquier plato de televisión o en cualquier otro centro, se podían realizar grabaciones, producciones, tanto cinematográficas como audiovisuales, señoría. Con lo cual, ni legalidad ni incoherencia. Exigió a los trabajadores que firmaran un documento. Como los trabajadores se negaron a firmar ese documento, la Fundación Siglo les amenazó. Ni ha escrito ninguna carta, ni ha conminado a ningún trabajador a que firme ningún documento, porque eso es falso. También el Pleno de las Cortes rechazaba la toma en consideración de una reforma de la Ley de Publicidad Institucional presentada por el Grupo Socialista. Esta reforma proponía la creación de la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional y el acuerdo de unos criterios objetivos para el reparto de las campañas en medios de comunicación. Tanto PP como Ciudadanos se han opuesto. Consideran que esta reforma es inoportuna, ya que al menos habría que esperar a las conclusiones de la comisión de investigación que se está desarrollando sobre este asunto. La Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, con carácter anual, elaborará una planificación en la que recogerá todas las previsiones de actuación en materia de publicidad institucional de la Administración de la Comunidad, de sus entes adscritos o vinculados. Esto es lo que proponemos. En el fondo, lo único que están buscando es ejercer funciones ejecutivas, usurpar las funciones de las consejerías que no son suyas. Presentar esta iniciativa en pleno desarrollo de la Comisión de Investigación es, cuanto menos, irrespetuoso con esta Cámara.
El empresario Luis Antonio Recio comparecía esta semana en la Comisión de Investigación sobre la trama eólica. Se acogía a su derecho a no declarar y aseguraba que en lo único que ha participado es en el parque empresarial de Portillo. En cuanto a las eólicas, no tengo ni idea de lo que me estaban hablando. Simplemente he participado en el parque empresarial de Portillo. Me acojo a mi derecho de no declarar. Que esta jarra de agua, que en principio hoy vale 3 euros, usted la compró por 3.000. Me imagino que a sabiendas de que dentro de poco valdría 3 millones de euros. Para eso hay que tener una capacidad, no sé, adivinatoria muy grande, o es que alguien simplemente les estaba filtrando datos, porque eso es por lo que a usted se le acusa. El presidente de las Cortes recibía esta semana al presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, una reunión que se enmarca dentro de la ronda de contactos que mantiene la institución para estudiar los objetivos de las instituciones propias de cara al 2021. Cabero entregaba también a Luis Fuentes la memoria de actividades del año 2020. Este domingo se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Todos los grupos respaldan en el Pleno una declaración institucional en apoyo a los afectados por estas dolencias. María es una de ellas. Es la única persona en Castilla y León que padece la enfermedad GENAU 1, considerada ultra rara. Y tan solo hay 14 casos en España. Su familia busca más visibilidad para que se mejoren los tratamientos y se potencie la investigación. La enfermedad de María lo que produce es movimientos involuntarios y epilepsia, debido a que la G-proteína no se fabrica correctamente, que está involucrada en las señales neuronales. Y eso lo que la produce es que cuando tiene un estímulo o de mucha alegría o de mucha tristeza, se mueve muy rápidamente, o sea, su cuerpo no lo controla. Tiene movimientos de piernas y brazos, como bien dice, involuntarios. Nuestra finalidad sería la terapia génica. Esa sería nuestra idea, que se buscara una manera de modificar el gen dañado, meter el correcto y poder luego enseñar a los niños todo lo que no tenían aprendido, o por lo menos mejorar bastante. Los alumnos de tercero y cuarto de primaria del Colegio de Villadiego, en Burgos, han contactado esta semana vía telemática con las Cortes. Han trabajado las unidades didácticas para aprender el funcionamiento de la institución y trasladaban estas preguntas tanto al presidente de las Cortes como a la consejera de Educación. ¿Qué podemos hacer los niños para que en nuestra comunidad disminuya la contaminación? El reciclaje es fundamental, que lo estáis haciendo y lo estáis haciendo muy bien. Reduciendo ese consumo de agua, cerrando el grifo cuando se lava uno los dientes o cuando se lava uno la cara, eso es también cuidar del medio ambiente. ¿Qué medidas se están tomando para que no se vayan los médicos y profesores de las zonas rurales de Castilla y León? Tenemos intención, y así lo estamos haciendo, de mantener escuelas con 3 y con 4 niños, estamos hablando de infantil, de chiquitines. Mejoramos las listas para que cuando haya una sustitución o una baja, se llegue también el profesor a cubrir esas bajas. ¿Qué es más antiguo, León o Castilla? Es un poco más antiguo lo que se denomina el Reino de León. Lo que pasa es que no es lo que nosotros ahora mismo conocemos como León, sino que en ese mismo Reino de León, ya digo, estaba conformado con Asturias, estaba con Galicia, estaba la zona del norte de Portugal, de Braganza. ¿Elegís los consejeros y consejeras quién son los jefes de los hospitales, colegios e institutos? Hay puestos que sí que decidimos los consejeros, nombramientos, como por ejemplo el director provincial de educación. Pero en el ámbito de los directores de los colegios y de los institutos es un sistema muy parecido al de las Cortes, es un sistema democrático. Participa la comunidad educativa. ¿Conocéis cuál fue el primer colegio de Castilla y León? Gracias. Pues mira, es muy difícil saber cuál es el colegio más antiguo. Para que hagas una idea, en Castilla y León hay 1.300 centros educativos, pero sí os puedo hablar que tenemos una de las universidades, en este caso en Castilla y León, que es la más antigua del mundo hispano, está en Salamanca. ¿Por qué la política hace que las personas se cabren? Hay gente que, bueno, tiene el derecho a protestar. Lo que sí que se tiene que tener claro todos es que tenemos que expresar ese descontento, pero siempre de una forma pacífica. ¿Cómo controla el presidente a los procuradores cuando en los plenos discuten demasiado? Pues la verdad es que con mucha paciencia. Tengo una cosa que es el reglamento de las Cortes y ahí se me habilita para llamarle la atención pues, un par de veces antes de que tenga que expulsarlos del hemiciclo.
Las Cortes, en colaboración con Plena Inclusión, adaptarán los textos legislativos y normativos que están disponibles en la web. El objetivo es que el lenguaje sea más fácil y la letra lo más legible posible para que todos puedan entenderla, sobre todo colectivos vulnerables como personas con alguna discapacidad, mayores o migrantes que no tienen pleno dominio del lenguaje. Presentamos hoy un acuerdo de colaboración con Plena Inclusión, con Juan Pablo. Una propuesta pensada para acercar esta institución, o para acercar las Cortes y su funcionamiento a las personas con cierta discapacidad intelectual y con dificultad de comprensión. Hacer textos accesibles para personas con dificultades de comprensión lectora, lo que es vital para personas con discapacidad intelectual. Lo que queremos son frases cortas, sencillas de entender, evitando utilizar demasiados tecnicismos y que se utiliza un tecnicismo explicarlo también, y de esta manera se entiende. Este fin de semana se celebraría la tradicional jornada de puertas abiertas con motivo del aniversario del Estatuto de Autonomía. Con la pandemia este año no será posible, pero la institución ha preparado un vídeo explicativo en el que los ciudadanos podrán conocer a fondo la sede, su funcionamiento, los órganos de gobierno y cómo es el día a día de esta institución. Será una visita virtual que estará disponible en la página web. Con algunas partes de este vídeo nos despedimos hasta la semana que viene. Su sede, centro del debate político de la autonomía de Castilla y León, te abre sus puertas para que puedas conocer de cerca sus orígenes, el espacio en el que se ubican y sus funciones. Adelante, las Cortes actuales.